Vamos a dar comienzo a nuestra sesión número 4 del curso de Excel avanzado, en la cual se tiene previsto abordar el tema de uso de filtros y también la eliminación de registros duplicados. Entonces vamos a estar trabajando con los mismos datos que trabajamos en la sesión anterior, en la práctica 3. De hecho, aquí en el Classroom ya está publicada la práctica 4, en donde está adjunto el archivo de las becas de CONACYT al extranjero en el periodo de enero a diciembre de 2022. Entonces, este mismo archivo que utilizamos en la sesión anterior lo vamos a descargar, vamos a hacer lo mismo que en la ocasión anterior, o inclusive si ya lo tenemos por ahí descargado, pues lo pueden abrir de ahí. Y bueno, nada más sería cuestión de anular el formato condicional que tengan por ahí. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, ya sea descargándolo directamente de Classroom o tomándolo de su práctica número 3, es válido para poder abrirlo en Excel. Aquí les muestro por lo pronto cómo lo vamos a descargar de Classroom. Hacemos un clic y nos da la vista preliminar aquí en las hojas de cálculo de Google. Aquí le ponemos abrir con hojas de cálculo de Google. Luego, en el menú de archivo, vamos a esperar un poquito a que se carguen los datos, archivo, y luego la opción descargar, y a la derecha, Microsoft Excel. Esto es para quienes deseen descargarlo de Classroom. Ahí lo pueden hacer. En este caso yo lo voy a guardar en la biblioteca de documentos. Y déjenme mover un poquito esta ventana para tener espacio. Ahí está. En mi caso, pues ya lo tenía. Aquí me está preguntando si lo quiero reemplazar. Pues aquí le puedo poner que sí. Ok. Y bueno, ya después de que lo hemos descargado, podemos ir al Excel. Abrimos un documento en blanco y ya nada más le vamos a dar en la opción de archivo, abrir. Y vamos a buscar el archivo recién descargado. O como ya mencioné anteriormente, podemos usar el de la práctica 3 siempre y cuando eliminemos el formato condicional que está aplicado en dicha práctica. Entonces lo vamos a abrir y ya después de tenerlo aquí en pantalla, bueno, en ocasiones nos aparece este aviso en la parte superior con la franja amarilla de la vista protegida. En tal caso, hacemos clic en el botón de habilitar edición para poderlo trabajar, para poder modificar este archivo. ¿Sí? Y aquí lo tenemos ya en pantalla. ¿De acuerdo? Voy a esperar un ratito en lo que todos cargan este archivo. Hago una pequeña pausa en la grabación. Ahí nada más les encargo, por favor, su micrófono, silenciarlo y ya cuando tengan alguna participación, levantar su mano, por favor, para no empalmarnos con el uso del micrófono. Entonces, continuamos con la exposición y vamos a ver el tema de filtros. ¿Sí? Los filtros, su propósito en el contexto de Excel es enfocarnos en la información que para nosotros sea relevante. En este caso tenemos bastantes columnas y más de 2,000 registros, casi 2,500. Entonces, la idea es reducir esta información y quedarnos únicamente con lo que para nosotros sea más relevante. En este caso, si tenemos 2,500 registros, la idea es reducirlos al mínimo, dependiendo de los criterios que nosotros vayamos definiendo para establecer la información más relevante. Y para ello podemos tomar una o más columnas que, digamos, sean las que nos permitan a nosotros aplicar el filtro, es decir, hacer una selección, reducir la cantidad de registros visibles para solamente mostrar aquellos cuyas columnas cumplan con determinados criterios. Vamos a ver algunos ejemplos y lo primero que debemos de hacer para activar los filtros es en el menú de inicio desplazarnos casi al final de la cinta de opciones a donde está el icono que dice ordenar y filtrar, que tiene una forma de un embudo, una A y una Z. Entonces hacemos clic en este botón y vamos a hacer un clic en la cuarta opción que dice filtro. Ok, ahí vemos que después de hacer clic en los encabezados de cada columna aparece del lado derecho un pequeño cuadrito con un triangulito. Ese triangulito nos indica que hay una lista desplegable.
Entonces, al hacer clic en cada uno de estos indicadores, de estos iconos, de este cuadrito con el triangulito, nos va a aparecer las posibles opciones que nos permiten filtrar cada una de las columnas. Por ejemplo, aquí donde dice nombre de becario, al hacer clic en ese botón, nos aparece en la parte inferior una lista con todos los valores que tiene esta columna. Son valores únicos, es decir, en caso de que se repitan, solamente van a aparecer una sola vez y van a aparecer en orden ascendente. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que pues aparecen todos los posibles valores. Y bueno, como en este caso, en la columna B todos los valores son diferentes, puesto que es el nombre del becario, vamos a usar otro encabezado de columna. Por ejemplo, la de país, que es una columna muy relevante para saber en qué país del extranjero estudió cada uno de estos beneficiarios del CONACYT. Recordemos que esta es una información pública. Entonces, pues podemos por ahí aplicar cierto análisis, ciertos criterios para reducir, en este caso, la información que estamos visualizando en esta hoja de cálculo para quedarnos únicamente con lo más relevante. Por lo tanto, hacemos un clic en el cuadrito con el triángulo, es decir, en el selector de la columna de país, ¿sí? Y vemos aquí, pues las opciones de los filtros son prácticamente los mismos en todas las columnas, mostrándonos en la parte inferior todos los posibles valores, pero aquí vemos ya la lista de países que están ordenados alfabéticamente. ¿Sí? Recordemos que no se repite ningún valor. Y bueno, aquí el primer tipo de filtro que podemos aplicar es el que se denomina el filtro manual, que no es otra cosa más que un filtro interactivo que nos va a permitir activar o desactivar de manera particular los diferentes valores que están en esta lista. De manera predeterminada aparecen seleccionados todos los valores para que permanezcan visibles, pero nosotros podemos desactivarlos. Por ejemplo, aquí en el primer checkbox, se puede decir que es el primer cuadrito con la palomita. Con esto podemos desactivarlos todos. Donde dice seleccionar todo, hacemos un clic y ahora todos los demás cuadritos de la lista aparecen desactivados. Entonces, ese sería un método para que no sean visibles y solamente visualizar ciertos valores específicos de esta lista. Por ejemplo, podemos decir, o en este caso permitir que solamente sean visibles. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Japón. Vamos a ver qué otro valor por aquí. Vamos a elegir Francia y Cuba, por ejemplo. Esto es un ejemplo. Me pueden seguir aquí de manera paralela o bien ustedes pueden seleccionar valores diferentes. De todas maneras, ahorita estamos en modo de exposición y en modo de práctica. Ya más adelante les voy a indicar exactamente qué actividades se deben de realizar con este archivo para poder evaluar la práctica número 4. Entonces, ya cuando hemos seleccionado valores específicos, le damos a aceptar y vemos que del lado izquierdo el conteo de renglones ya se ha modificado y aparece en color azul los números de renglón con algunos incrementos muy notorios. En vez de que vaya de uno en uno, pues ya se están visualizando incrementos de 2, de 5, de 7, lo cual nos indica que por ejemplo, aquí arriba, entre el renglón 3 y 6, hay renglones ocultos o registros ocultos. Y vemos también que en la esquina inferior izquierda nos dice que se encontraron 549 de 2,480 registros, es decir, permanecen visibles solamente 549 registros del total de 2,480. Este fue un simple filtro de manera manual en el cual le estamos pidiendo a Excel que solamente nos muestre beneficiarios de los países de Cuba, Francia y Japón. ¿Sí? Ese es un primer ejemplo de cómo se aplica el filtro de manera manual y solamente estamos viendo aquí en esta columna pues esos 3 países, ¿sí? Con sus respectivos datos adyacentes, ¿sale? Ese fue un primer ejemplo. Déjenme reducir un poquito la escala. A ver, yo creo que por aquí está bien. De acuerdo, entonces ese es el primer tipo de filtro, sería el filtro manual. Y vamos a cambiar este mismo filtro. Ahora vamos a ver
los filtros automáticos, es decir, en vez de estar seleccionando uno por uno, lo cual puede ser tedioso, vamos a elegir cierto criterio o cierta regla para que automáticamente el Excel seleccione aquellos registros que cumplen con esa regla y permanecer visibles y el resto ocultarlos, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir encima del buscador. Bueno, comentar también de que en vez de estar haciendo la selección uno por uno, también tenemos la opción de usar el buscador en el filtro manual. Por ejemplo, si no queremos desplazarnos hacia abajo y queremos buscar directamente Italia, por ejemplo, pues empezamos a escribir el texto y conforme vamos escribiendo se van mostrando los posibles resultados. En este caso, Italia es el único valor o el único país que corresponde a las letras IT que acabo de teclear. Entonces también es una herramienta útil el buscador para el caso de filtros manuales. En este caso, le pongo aceptar y solamente me va a mostrar valores de Italia. ¿Sale? Ahí por favor su micrófono a Teresa. Aquí lo voy a silenciar momentáneamente. Ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Ok, entonces esta es la otra manera de poder aplicar el filtro manual. Aquí nos dice abajo que se encontraron 25 de un total de 2,480. ¿Vale? Entonces, esta es otra posibilidad de usar el buscador para el filtro manual. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a los filtros automáticos, para lo cual, encima del buscador, le vamos a poner donde dice filtros de texto. Esto puede cambiar dependiendo del tipo de dato que tenga la columna. En el caso de que sea una columna con valores numéricos, pues aquí nos va a aparecer filtro de número, ¿sí? O si es una columna de tipo fecha, pues nos va a aparecer filtro de fecha. En este caso, como estamos con datos de países, pues por eso nos pone aquí filtros de texto. Y a la derecha nos pone las posibles variantes o las posibles reglas que nosotros podemos aplicar a este conjunto de valores de texto. Los dos primeros son muy simples, muy evidentes. Básicamente es el comparativo de que si es igual o no es igual a un valor específico. ¿Sí? Me lo voy a brincar, pero es básicamente decirle es igual a Italia o igual a otro valor. ¿Sí? En este caso, pues es un filtro bastante obvio. Sería el equivalente a usar un solo valor en el filtro manual. Entonces me lo voy a brincar y vamos a ejemplificar ahora con mejor dicho, con la variante que dice comienza por. Aquí me voy a filtros de texto y a la derecha dice comienza por. Aquí hago un clic. Entonces nosotros podemos definir un criterio en el que la lista de países empiece por cierta secuencia de texto, es decir, puede ser un solo carácter o pueden ser letras, pueden ser una sílaba, puede ser una palabra completa, etcétera, pero el operador principal es este que tenemos a la izquierda que dice comienza por, de tal manera que se va a ir verificando de izquierda a derecha la coincidencia entre lo que escribamos en este cuadrito. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner comienza por, vamos a ponerle la letra E, por ejemplo. Aquí podría yo seguir tecleando otras cosas, pero bueno, en este caso lo voy a hacer con una sola letra. Le vamos a dar a aceptar y vemos que los criterios, o mejor dicho, los países que cumplen con este criterio son los que se están visualizando en este momento, y abajo a la izquierda vemos que se encontraron 654 de 2,480 registros. Los demás se ocultan automáticamente. Omití mencionar que la información cuando aplicamos un filtro no se pierde, simplemente se oculta provisionalmente en tanto tengamos activo el filtro. Ya después podemos desactivar el filtro y los datos volverán a su normalidad, ¿sí? De tal manera que no se pierde ninguna información, únicamente se oculta de manera provisional. Entonces vemos aquí en la columna de país todos los que coinciden con la regla que yo establecí, que fue de que comienza por la letra E, Estados Unidos, España, y básicamente creo que son los únicos dos, pero bueno, ahí están todos los demás valores que corresponden a estos países. Voy a hacer una pequeña pausa para un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a ver otros
Otros ejemplos con esta misma columna de país, ¿sí? Vamos a cambiar el filtro. Simplemente hacemos clic en el mismo icono del cuadrito con el triangulito hacia abajo y también vemos que cuando ya un filtro está activo, aparece el icono del embudo indicándonos que en esa columna permanece activo un filtro, ¿sale? Entonces, si por algo queremos ya dejar los datos como estaban, podemos hacer clic aquí y en esta opción que dice borrar filtro de, en este caso país, con esto podemos regresar a la normalidad para anular el filtro que tenía activa esa columna. Sí, aquí vemos que nuevamente ya aparecen todos los valores, vemos que los renglones están enumerados normalmente de uno en uno, entonces con eso ya los datos regresan a la normalidad. Y bueno, vamos a aplicar otro filtro en esa misma columna de país. Nos vamos nuevamente a filtros de texto y ahora vamos a cambiar el criterio por el que dice termina con, que sería una operación inversa a la anterior. En vez de comienza por, sería termina con. Hacemos un clic y aquí a la derecha vamos a escribir cuál es el texto con el que va a ser la comparación. En este caso vamos a poner el ejemplo de que termina con dos letras, en este caso las letras la I y la A juntas. ¿Vale? Le vamos a dar aceptar y con eso vemos que el país de Alemania, Australia, Francia y todos aquellos que terminen con IA se mantienen visibles y todos los demás se ocultan automáticamente. En este caso, obtenemos 448 registros de un total de 2,480. ¿Sale? Ok. Es relativamente sencillo el aplicar los diferentes criterios para los valores de texto. Vamos a ver otro ejemplo, aquí mismo en la columna de país. Vamos a cambiar el filtro que tenemos. Y ahora vamos a elegir, en vez de termina con, fíjense cómo aquí está la palomita indicándonos que es el que está activo. Y al aplicar uno nuevo se va a reemplazar el anterior. Entonces, ahora vamos a usar otro criterio que se llama, bueno, que dice contiene, es una operación diferente. En este caso, no es ni al principio ni al final de la celda de texto, sino que en cualquier parte de la celda de texto, puede ser al principio, puede ser a la mitad o en cualquier parte de la celda, el texto que escribamos va a tratar de localizarlo y si lo encuentra, se va a mantener visible, de lo contrario, se va a ocultar automáticamente. Entonces, aquí del lado derecho vamos a escribir, por ejemplo, que contiene, estará bien, a ver, vamos a ponerle ST, por ejemplo, ST. Son dos letras las que estoy usando, pero igual, como les comenté, podemos escribir ahí cualquier texto, una sola letra, varias letras, sílabas, palabras completas, etcétera. Y ya el Excel va a evaluar si se cumple o no se cumple esta regla para saber si se mantiene visible o no cada uno de los registros. Le vamos a dar a aceptar. Y vemos que aquí, pues, el país de Estados Unidos, Australia. ¿Qué otro? Creo que nada más. Ah, bueno, también Costa Rica cumple con el criterio. Ahí está ST. Estonia también cumple el criterio. Australia, ya lo mencioné, me parece. Creo que son los únicos. Y bueno, ya el conteo de registros nos dice que hay 447 que cumplen con el criterio y los demás permanecen ocultos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Nuevamente aquí en filtros de texto. Vamos con la operación contraria que es no contiene. Aquí pues es nada más cuestión de especificar qué texto es el que vamos a utilizar para la comparación. En este caso le vamos a poner que no contiene la letra A, por ejemplo, que nos dé puros países que no tengan la letra A. Le vamos a dar a aceptar. Y bueno, aquí tenemos un total de 528 registros. En este caso, Reino Unido. ¿Qué otro? Reino Unido, Chile. Y creo que nada más. Pues esto quiere decir que la mayoría de los países, en alguna parte de la celda o en alguna parte de su nombre,
sí contienen la letra A, por lo tanto, solamente estos dos países son los que se excluyen de esta regla y por eso permanecen visibles y todos los demás se ocultan automáticamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, por ejemplo, Perú también cumpliría, pero creo que no hay becarios en Perú. ¿Ok? Vamos a cambiar el criterio. Nuevamente en el mismo botón, filtros de texto, y a la derecha vamos a... Bueno, tenemos ya una última opción que es usar un filtro personalizado. Si le damos aquí, nosotros podemos hacer un doble criterio, una doble regla a través de un conector lógico que es el de la Y, que es una conjunción, o el de la letra O, que sería una disyunción. ¿Sí? Estos operadores lógicos nos permiten evaluar dos reglas al mismo tiempo. Por ejemplo, le podemos poner aquí que la primera regla sea que comience con la letra A, por ejemplo. Y luego si le dejamos la letra I, se tienen que cumplir las dos condiciones para que el registro sea visible. En cambio, si lo dejamos con la letra O, que es la disyunción, en este caso, con cualquiera de las dos que se cumpla, sería motivo suficiente para que permanezca visible. Entonces, se puede decir que la conjunción con la Y es un poquito más estricto, puesto que se deben de cumplir las dos condiciones. Y vamos a establecer una segunda regla que, por ejemplo, vamos a ponerle contiene, o sea, además de que empieza con A, vamos a ponerle que contiene la letra M, por ejemplo. Vamos a dar a aceptar, a ver si se cumple la doble condición. En este caso, Alemania cumple con el criterio, puesto que empieza con la letra A y más adelante tiene una letra M. Entonces, este país cumple, y de hecho es el único que cumple, porque tenemos una doble condición. ¿Sí? En estos casos es cuando podemos usar un filtro personalizado con una doble regla, ya sea con un conector lógico de conjunción, en este caso la letra I, o de disyunción con la letra O. ¿Sí? Vamos a ver ahora uno diferente que es con la letra O. O sea, si este mismo criterio lo aplicamos pero con otro operador lógico, vamos a ver cuál es el resultado. Fíjense aquí, con este ya es más flexible la disyunción. Nos dice que con cualquiera de los dos que se cumpla, por ejemplo, Dinamarca no empieza con A, pero sí tiene una M. Entonces, con cualquiera de los dos criterios es motivo suficiente para permanecer visible. Por lo tanto, aquí tenemos un mayor número de resultados, que son 264 de un total de 2,480. Entonces, de esta manera es como se diferencian los filtros personalizados cuando utilizamos el conector lógico I o el otro que es el de la letra O, es decir, básicamente una conjunción o una disyunción. ¿Vale? Entonces, para que estén visibles, repito, tiene que empezar con la letra A o tener una letra M. Cualquiera de los dos criterios que se cumplan es motivo suficiente para permanecer visible. ¿Vale? Pues ya con esto terminamos los filtros de tipo texto, los automáticos. Voy a hacer una pequeña pausa para preguntas y respuestas. Bueno, pues ahora vamos a ver otro tipo de filtros. En este caso serían también automáticos, pero ahora de tipo número, con valores numéricos, para lo cual vamos a tomar de ejemplo la última columna. ¿Sí? Nada más antes de eso bueno, de hecho ya vi que está desactivado aquí el filtro de país, pero en caso de que no, lo podemos deshabilitar aquí donde dice borrar filtro de país, y si no, también podemos acá deshabilitarlo en la cinta de opciones, en el icono de ordenar y filtrar, cuarta opción, filtro. Con eso se desactivan o activan todos los filtros. Entonces, es una manera de resetear los filtros que tengamos activos. Los vuelvo a activar nuevamente y me voy a ir hasta la última columna. Inge, Sí, dígame. ¿cómo quedó el filtro del país?
¿Vamos a quitar los filtros o cómo quedó siempre? Sí, lo vamos a resetear ya un poquito más adelante, después de la exposición. Les voy a dar algunos criterios para ver cómo se va a entregar la práctica número 4. En este caso lo reseteamos nuevamente. ¿O borro filtros? Sí, así es, Ok, efectivamente. Así es. gracias. Por nada. Ok, entonces nos vamos a la última columna. A ver, déjenme otra vez agrandar un poquito. Aquí está. Y bueno, vamos a ver aquí los filtros de número. Vamos a ver las diferentes reglas que podemos aplicar. Las dos primeras las voy a descartar porque ya habíamos comentado ahí su simplicidad. Vámonos ahora a la que dice mayor que, pues está muy fácil también. No es más que poner un valor específico y todos aquellos valores que estén por encima de ese valor van a permanecer visibles. Aquí voy a poner, por ejemplo, el valor de 1,000,000, de tal manera que solamente los valores mayores a 1,000,000 son los que van a permanecer visibles. Vemos que hay 4 resultados del total de los 2,480 y aquí se ven cuáles cantidades son las que superan ese valor que estamos poniendo como referencia para que sea mayor a 1,000,000 de pesos. Bueno, está muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Otra vez nos vamos a filtro de número en esa columna. La siguiente opción que dice mayor o igual que es prácticamente lo mismo. La única diferencia es de que el valor que escribamos también lo va a tomar en cuenta para saber si se iguala o si es mayor. En caso de que se iguale, también lo va a incluir dentro de los visibles. La operación opuesta sería la de menor que. Esta también pues me la voy a brincar, pues, puesto que es muy obvio. Funciona de la misma manera, nada más que a la inversa. Y me voy a ir hasta la opción que dice entre. Este criterio es muy versátil porque nos permite definir dos valores, un valor inicial y un valor final, de tal manera que podamos establecer un rango de valores y todos aquellos valores numéricos que estén en ese rango permanecerán visibles y el resto va a permanecer oculto. Vamos a poner un rango de 500,000. Y en el siguiente recuadro sería el valor superior. En este caso el primero fue el valor inicial. Ahora nos falta el valor más alto, que sería, vamos a ponerle 750,000. Le damos a aceptar. Y vemos que nos quedan 375 registros. Y aquí vemos todos aquellos valores que cumplen con este filtro, con este criterio. Y bueno, pues ahí vemos que efectivamente son valores correctos que permanecen en el rango que acabamos de definir. ¿Vale? Este es uno de los filtros que se utiliza bastante en valores numéricos, permitiéndonos establecer un rango de datos entre un valor inicial y un valor final. Vamos a pasar al siguiente. Nos vamos otra vez aquí a la última columna, la O. Hacemos clic donde está el embudo para reemplazar este filtro que está activo. Y vamos a seleccionar ahora la siguiente regla, que es los 10 mejores, que sería como el top 10, aunque esto de 10 no es algo fijo, sino que nosotros podemos configurar este filtro para que sean X número de valores, ya sea valores superiores o valores inferiores. Es algo similar a lo que habíamos trabajado en el formato condicional. Entonces aquí en el primer recuadro, en el primer selector, podemos elegir si queremos los valores superiores o los inferiores. En este caso, vamos a ponerle, lo vamos a dejar igual con los superiores, pero en vez de 10 le vamos a poner 20. ¿Sí? Recordemos que podemos configurar cualquier cantidad de valores, pueden ser 10, 20, 30, los que nosotros queramos, 5, 3, 1, los que nosotros queramos. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí vemos cuáles son esos 20 valores que están más cercanos al límite superior. En este caso son los valores más altos, los 20 más altos que están en este
en este listado. Y bueno, en este contexto, pues con esto podríamos saber de manera rápida, como tipo auditoría, cuáles fueron los 20 beneficiarios que obtuvieron, en este caso, las becas más altas en el periodo de enero a diciembre de 2022 para este programa público específico que es el de las becas al extranjero a través de CONACYT. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos pues unas becas bastante generosas, que son las 20 mejor pagadas, y bueno, ya de manera particular podríamos ver ya pues los datos adicionales de cuáles son los nombres del becario, a dónde fueron a estudiar, a qué escuela, etcétera. Pero bueno, en este caso la columna que nos ayudó a obtener esta información pues fue la última, la del total pagado, aplicando el filtro de los 20 valores superiores. ¿Sale? Vamos a cambiar el criterio. Filtro de número nuevamente. Ahora vamos a ver la siguiente regla, que es, bueno, las dos siguientes son muy parecidas. Consisten en obtener un promedio de toda la columna, es decir, nos va a promediar todas las becas que hubo de todos los beneficiarios, y una vez que obtiene el promedio, nos va a determinar cuáles quedan encima de ese promedio o cuáles quedan por debajo de dicho promedio. Pues aquí cualquiera de los dos que elijamos van a depender de esa operación de promedio. Vamos a poner primero superior al promedio, y aquí nos dice que 952 becarios fueron los que tuvieron becas superiores al promedio. Por lo tanto, la diferencia pues corresponde a los que quedaron por debajo del promedio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto ya vimos los filtros automáticos para valores numéricos. Voy a hacer una pequeña pausa en la grabación y enseguida regreso. De acuerdo, entonces nos queda un tipo de filtro más. Me refiero a los filtros automáticos, pero ahora dependiendo del valor que tengan las celdas. En este caso voy a usar la columna C, que tiene valores de tipo fecha, y vamos a ver algunas de las reglas que se manejan en este tipo de valores de tipo fecha. Vamos a ponerle aquí encima del buscador filtros de fecha, y aquí, como podemos ver, pues hay muchísimas variantes. No nos va a alcanzar el tiempo para verlas todas, pero lo que sí les puedo mencionar es de que son reglas muy específicas o muy, se puede decir, muy precisas. Bueno, todas son precisas, ¿verdad? Pero en este caso son más, y son más específicas también, o sea, es decir, más cantidad y también pues un segmento más específico. Aquí podemos ver, por ejemplo, la que dice antes, después o entre. Esta de entre es muy similar a la de los valores numéricos, es decir, nos permite poner una fecha inicial y una fecha final. Vamos a utilizarla. Aquí, por ejemplo, nos dice posterior o igual a, y del lado derecho tenemos la opción de escribir directamente la fecha o apoyarnos de este botón que tiene forma de calendario. Hacemos un clic y aquí podemos nosotros apoyarnos del calendario para elegir una fecha específica. Como estamos hablando aquí del inicio de la beca, y sobre todo que son del 2022, podemos ponerle, por ejemplo, que empezaron en el 1 de enero de 2022, y el segundo valor va a ser la fecha límite. Entonces le podemos poner aquí otra fecha. Vamos a ponerle, por ejemplo, del 2022. Recordemos que este es el inicio de la beca, entonces puede ser que sea, por ejemplo, el 30 de junio de 2022. Le damos a aceptar y nos dice que encontró 50 registros que cumplen con este criterio. Aquí vemos que hay valores del 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo. ¿Sí? Ahí de manera desordenada, ahí se alcanzan a ver, pero todos ellos cumplen con el criterio. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues aprovecho que está activo este filtro de la columna C para ver otro tipo de filtros que serían los filtros combinados o filtros compuestos, que no es otra cosa más que dejar activos 2 o más filtros
simultáneamente, es decir, ahorita tenemos el de inicio de beca, pero podemos mantener activo ese filtro y agregar uno o más filtros. Vamos ahora a la siguiente columna, que es la D, de tal manera que los 50 registros que ahorita están visibles, la idea es reducirlos todavía más al agregar un segundo filtro, en este caso de fin de beca. Entonces vámonos a donde dice fin de beca y le vamos a poner, bueno, aquí según los valores, vemos que están agrupados. En los de tipo fecha se agrupan primero por año, luego por mes y luego por semanas y días, ¿sí? Aquí vemos que están agrupados. Para desagruparlos simplemente hacemos clic en el signo de más correspondiente, pero bueno, esto es en caso de que queramos usar el filtro manual. Vamos a seguir con los automáticos, nos vamos a filtro de fecha y le vamos a poner de manera muy específica y como ejemplo, o sea, de hecho, todas las variantes que se ven aquí son muy entendibles, son muy, digamos, tienen un lenguaje muy natural. Entonces es fácil de comprender cualquiera de estas variantes. Le podemos poner, por ejemplo, que sea el próximo año, directamente, sin batallar, próximo año. Y de los 50 que teníamos, se reduce la búsqueda a 10. Aquí nos dice que se encontraron 10 de 2,480 registros. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera estamos aplicando filtros combinados o compuestos. ¿Cómo sabemos que tenemos dos? Pues aquí en la parte superior de la columna C y D, en el encabezado, vemos que a la derecha tiene el icono del embudo, lo cual nos indica que ese filtro está activo. Y en este caso se está aplicando simultáneamente a la columna C y a la columna D. Si queremos ver de qué se trata el filtro, pues simplemente hacemos clic. Vamos aquí al filtro correspondiente y aquí podemos ver cómo está configurado este filtro. En este caso, está con la regla de entre 1 de enero de 2022 y 30 de junio de 2022. Y el segundo filtro tiene la regla de que sea el próximo año, el fin de la beca, ¿verdad? Ok. Bueno, pues con esto creo que ya hemos visto suficientes variantes, suficientes reglas. Las demás no nos va a alcanzar el tiempo para verlas todas, pero son muy intuitivas. Ya con esto nos podemos dar una idea de cómo trabajan y también de cómo podemos aplicar filtros simultáneos a 2 o más columnas. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer una pequeña pausa para definir cómo vamos a entregar esta práctica número 2, qué reglas se van a aplicar a las diferentes columnas. Entonces primero hago una pequeña pausa. Para esta práctica número 4, lo que vamos a entregar va a ser un filtro combinado. Primeramente en la columna de país. Bueno, primero habilitamos los filtros. A ver. Aquí accidentalmente yo tenía seleccionada la columna C y por eso solamente se activó el filtro en la columna C. Si queremos evitar eso, simplemente hacemos un clic en cualquier celda y ya nuevamente desactivamos y volvemos a activar para que se muestre en todas las columnas. Bueno, entonces, recapitulando, para esta práctica número 4, vamos a configurar un filtro combinado, primeramente con la columna de país. Aquí le vamos a poner que contiene un filtro con la operación contiene, la regla contiene, y le vamos a poner, vamos a ponerle L y A. Que bueno, ahí casi eso aplica más bien al término, pero no importa. Sabemos que cuando es contiene es en cualquier parte de la celda. Entonces, aquí nos quedaron 69. Se me hace que está un poco reducido el rango. Vamos a tener que cambiar el criterio. Ahí me retracto.
en vez de contiene LIA, vamos a ponerle contiene RA. A ver si tenemos más resultados. Si ya tenemos 230 resultados. Entonces, repito, columna país contiene las letras RA. Ese fue el primer filtro y ahora lo vamos a combinar con la columna de nivel de estudios, que es esta que está por aquí, nivel de estudios. Aquí vamos a aplicar un filtro manual. Aquí solamente vamos a dejar becarios de doctorado. Entonces directamente aquí desactivamos los valores y dejamos habilitado solamente doctorado. Le vamos a dar a aceptar. Sí, tenemos ahora 115 resultados obtenidos. Llevamos 2 filtros ya activos en simultáneo. Ahí, por aquí veo algunas manos levantadas. Ahorita, en un momentito más, damos ahí el espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a definir un tercer filtro. Hasta ahorita llevamos 2. Tenemos un filtro de tipo texto, otro en nivel de estudios que también fue de tipo texto. Ahora nos vamos a ir a la última columna. Y le vamos a poner un filtro de 10 mejores. Y le vamos a poner 15 elementos, es decir, los 15 superiores. Pero saben que no, corrijo porque como ya son muy poquitos los resultados, es probable que no obtengamos resultados. Vamos a dejarlo en 30. A ver si con eso es suficiente. 30 valores superiores. Y aquí solamente ya nos quedó. ¿Cuál está, Inge? Permítame tantito, ya nada más para terminar de definir el criterio antes de detener la grabación, permítame. Entonces llevamos 3 filtros, nada más déjenme silenciar el micrófono. Ya está. Ok. Tenemos 3 filtros en simultáneo. 2 de texto y 1 de número, ¿sí? Y al aplicar los 3 al mismo tiempo, nos queda un solo resultado que cumple con los 3 filtros. En este caso es, bueno, el becario es el que se ve en pantalla, que estudió, o no, bueno, parece que no estoy seguro si ya terminó su beca el 30 de septiembre, entonces estudió en Australia. Entonces el país cumple con el criterio de que contiene las letras RA, ahí está, y que también el total pagado está dentro de los 30 superiores. Entonces, al combinar esos 3 filtros, nos queda un único resultado, que es el que se está viendo en pantalla. Entonces, es así como se va a entregar esta práctica número 4 con un filtro combinado con los 3 filtros que acabo de comentar. ¿Sale? Y ¿qué más me falta? No, creo que ya sería todo. Aquí voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Un momentito. Al tener entonces ya los 3 filtros activos de manera combinada, vamos a guardar esta práctica con la siguiente nomenclatura y siguiente secuencia: archivo, guardar como, examinar, ahí de preferencia en la biblioteca de documentos, y la nomenclatura va a ser su propia CURP, guión medio, PRA 4. Guardamos. Y este archivo lo vamos a subir en Classroom en el apartado de nuestra práctica número 4. Permítame tantito. Aquí está. Nos vamos a Classroom. Y aquí en la práctica número 4 vamos a subir este archivo.
que tiene un puntaje de 8 puntos. De hecho, ya vi que algunos ya hicieron el favor de subirlo. Aquí lo vamos a subir. Bueno, aquí yo estoy viendo la vista de maestro. A ustedes les va a parecer un poquito diferente para que hagan la entrega, pero en este espacio es donde van a subir este archivo que acabamos de guardar. La fecha límite es el 15 de junio. Y vamos a abrir también un espacio para nuestra captura de pantalla de nuestra asistencia. Entonces vamos a preparar aquí una vista inmersiva para que se vean todas las cámaras encendidas. Un momentito. Vamos a intentar primero con esta. ¿Sí pueden ver todos ahí en su pantalla la vista inmersiva con todas las cámaras encendidas? ¿Sí la pueden visualizar? Ahí me comentan. Sí, sí se visualiza, perdón. Gracias, Isidro. Entonces aquí pueden aprovechar para tomar captura de su pantalla. Ahí en diferentes momentos, pues cada quien va a tener una vista diferente, un archivo diferente. Podemos aprovechar este momento también para comentarios generales sobre este tema. ¿Qué les pareció? Si tienen en mente algún caso práctico, en fin, cualquier comentario que tengan es bienvenido. Adelante. Lorena. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, a mí sí me sirve mucho de los filtros en el caso de mi trabajo, ¿verdad? Porque como soy la que lleva lo de faltas y retardos de todo el personal, entonces aquí sí se me hace más fácil para filtrar por tanto personal, ¿verdad? Entonces sí, bueno, me gustó mucho esta práctica y pues nada más que me quedé un poquito atrás por lo que me pasó. Pero gracias. No hay problema, aquí con la sesión grabada podrá consultarla ahí detenidamente y le agradezco sus comentarios. ¿Alguien más? Gracias. Ok, mientras alguien más se anima, voy a cambiar un poquito la vista por si a alguien le falta su captura para que sea un poquito diferente. Vamos a cambiar ahora. Vamos a cambiarla por otra. Ahí quienes tienen todavía su cámara apagada, ahí de preferencia, enciéndanla por favor. Si alguien quiere comentar algo, adelante, Rocío. Rocío Guadalupe. Ingeniero, ¿nos va a asignar la tarea para lo de la asistencia? Y voy a abrir un espacio para que puedan subir su captura de pantalla, efectivamente. Gracias. Es lo que te digo que tienes línea. Ok, bueno, voy a suspender la grabación y mientras les voy habilitando el espacio para subir su asistencia. Para la parte final de esta sesión número 4, vamos a ver el procedimiento para eliminar registros duplicados. Entonces, vamos a regresar nuestros datos a la normalidad, desactivando los filtros. Ok, ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es, recordando lo que trabajamos en la sesión previa de formato condicional, habíamos visto que en la última columna había importes que estaban duplicados. De hecho, aquí lo podemos ver rápidamente. Seleccionó la última columna, la O.
Aplico formato condicional y vamos a ver aquí la última regla en el primer conjunto. La última variante que dice valores duplicados, aquí nos resalta cuáles valores están duplicados, ya sea 2 o más veces. ¿Sí? Entonces la idea es que no solamente lo resaltemos, sino que también eliminemos todos aquellos valores duplicados para que solamente prevalezcan una sola vez. En ese caso lo que vamos a hacer es hacer clic en el menú Datos y a continuación vamos a la parte central, un poquito después del centro, ahí en el bloque de herramientas de datos, vamos a encontrar este botón que dice quitar duplicados. Tiene una forma como de 3 celdas y una tachita. Y dos celdas están ahí en color azul. Entonces, hacemos clic en este icono que dice quitar duplicados. En este caso nos está diciendo que no se puede aplicar, al rango seleccionado. Debemos de seleccionar una sola celda. Ok, bueno. Por aquí yo tenía en otro lugar la celda activa. Vamos a reintentar. Entonces, menú datos, quitar duplicados, y ahora sí ya me muestra esta ventana de manera de asistente para que podamos indicar con cuál de las columnas vamos a habilitar el criterio para eliminar los duplicados. En este caso como todas están seleccionadas, voy a desactivarlas, anulando la selección. ¿Sí? En vez de que estén todas seleccionadas, a mí me interesa en este caso, solamente trabajar con una columna, que es la última, para poder eliminar los duplicados. Entonces, después de anular la selección, nos vamos a ir hasta la última que dice total pagado de enero a diciembre. Hacemos un clic con la palomita y en el cuadrito, le damos a aceptar, y con eso ya nos hace todo el trabajo y nos dice que se encontraron 621 valores duplicados y solamente prevalecen 1859, ya hizo la eliminación de todos estos duplicados, y no es solamente borrar esa celda, sino todo el registro, todo ese renglón que corresponde a ese valor duplicado se va a eliminar. Por lo tanto, de los 2.480 que teníamos, ya solamente si nos vamos hasta el final, pues ahí vemos que llega hasta el renglón 1860. Ya todos los valores duplicados ya fueron eliminados con base a la última columna, que es el total pagado de enero a diciembre. Y con esto terminaríamos la sesión número 4. Abrimos un espacio de preguntas y respuestas.